Tu voto por Ecuador. Si tienes entre 16 y 18 años o más de 65, eres miembro de las Fuerzas Armadas o de la Policía Nacional en servicio activo, persona analfabeta, persona con discapacidad o extranjero que reside legalmente al menos 5 años en el país y estás inscrito en el registro electoral, ejerce tu derecho al voto facultativo el domingo 16 de noviembre. CNE, Referéndum y Consulta Popular 2025. La decisión es tuya. Encuentra los anexos, estatuto y más información en cne.gov.es y la CNE App. Un cordial saludo, soy Nicolás Almendares, bienvenidos al segmento Ojo al Dato. Me acompaña Sofía Merino Rivadeneira, presidente de la Fundación Cecilia Rivadeneira, a quien le doy la bienvenida. Muchas gracias, Nicolás, gracias por el espacio. Bien, quisiera comenzar en este segmento preguntándole, ¿no? ¿Por qué usted quisiera involucrarse, o ya se involucró, mejor dicho, ¿no?, en el proyecto de ley orgánica para la prevención del cáncer? A ver, Nicolás, es importante comentar a la audiencia que la lucha por la ley del cáncer no viene desde ahora, viene desde hace muchos años atrás. De hecho, hace más de 4 años hubo la iniciativa del Acuerdo contra el Cáncer, una iniciativa que nace del tercer sector, de las organizaciones de la sociedad civil, liderada por la Fundación Cecilia Rivadeneira, la vocería de Wilson Merino, en donde fue la primera iniciativa popular ciudadana. Es decir, fue un ejemplo de cómo desde la ciudadanía podíamos generar una política pública. En ese momento recaudamos alrededor de 155,000 firmas de ciudadanos ecuatorianos. Esto quiere decir que el debate sobre una lucha o una ley contra el cáncer no solo está ni en los pacientes ni en la mesa de la Asamblea Nacional, sino en todos los ecuatorianos. Pero muchas veces lo que pasa es que a pesar de estas iniciativas ciudadanas, cuando llega a la Asamblea Nacional, depende mucho de... Estamos hablando hace 4 años de los 155,000 firmas, ¿no? Exactamente. Pero esta habla no para erradicar, sino para prevenir el cáncer. Lo mismo planteábamos con la ley anterior. Ahora, esta nueva ley que ponen en la mesa la Comisión de la Salud... Juan José Reyes, el asambleísta de Juan José Reyes, lo cual lo vemos con muy buena mirada. ¿Por qué? Porque justo lo dije en la Comisión de la Salud, esto está dentro de la agenda legislativa y eso ya es positivo. De dónde venga, si viene desde los asambleístas o desde la... Claro, eso es indistinto, claro. Es indistinto, pero ya está y está para segundo debate, ¿no? Entonces, esto es aún más importante. Su debate en la comisión, en la comisión de salud. Exactamente. Okay. La Comisión de la Salud ha invitado a las organizaciones de la sociedad civil a dar sus puntos, entre ellos la Fundación Cecilia Rivadeneira, que es la cual presido el directorio, y nosotros llegamos con 6 propuestas a esta ley que te voy a comentar. Pero antes de las propuestas, es importante plantearse el por qué estas propuestas, y nosotros llegamos con datos. Nosotros somos una fundación que desde hace 20 años que estamos trabajando a favor de los niños con cáncer y sus familias, hemos generado una investigación de la problemática social, económica, psicosocial de las familias afectadas por el cáncer infantil. Entonces, ¿qué hicimos? Llegamos a la Comisión de la Salud y dijimos, ok, estas son las grandes problemáticas. Te voy a dar algunos datos. El 55% de niños con cáncer se atienden en Quito, el 18% se atienden en Guayaquil. ¿Qué pasa aquí? ¿No? Todo se centraliza en las grandes ciudades. Imagínate la movilidad de un niño que viva en Chuchuquindi, que tenga que llegar hasta Quito, que está pasando por un tratamiento, llega agotado y llega afectado de su salud. Entonces dimos datos importantes. Otro dato importante es que el 85% de los niños con cáncer son cuidados por sus madres, ¿no? Sus cuidadoras son sus madres. Y de estas madres... Y que reducir el trabajo, obviamente, muchas veces. 70% sale de su trabajo. Lógicamente, sí. Además que el acceso, que todos sabemos, al medicamento, al tratamiento y datos de suma relevancia que nos permitieron tener 6 puntos sobre la mesa en la Comisión de Salud. La primera es el presupuesto. Entonces, a eso quería llegar. Sí. A eso quería llegar. Porque, a ver, yo leyendo, solamente, o sea, escuchando estos 2 puntos que usted nos ha dicho, cuando los padres salen del trabajo, ¿no? Podríamos hablar de un rubro que podría sustentar la manutención de la madre para cuidar, o al padre para cuidar al menor. Sí, nosotros aquí planteamos con este dato dentro de la Comisión de la Salud un tema de licencia laboral para madres de niños con cáncer. ¿De dónde van a salir del los mismo trabajo? Del empleador, y también podría ser de un fondo social o del mismo seguro también de un fondo social, de un fondo que el Estado tiene que generar para esto, o del mismo empleador. Ya, ¿no? Y por ejemplo, cuando hablamos ya de la movilización de los niños, que a mí me parece muy interesante, porque no hay hospitales en estos lugares, pero pueden haber niños que están padeciendo esta enfermedad y movilizarse, no solamente ellos, sino el padre que lo tiene que cuidar, y estamos hablando solamente de niños.
Me dicen los adultos y los jóvenes, que ya es otra historia. Pero ¿cuánto es un rubro que se necesitaría para esto, aproximado? Bueno, nosotros dentro de la investigación que hemos hecho en la Fundación Cecilia Rivadeneira, el 60% de los ingresos económicos familiares van para el tratamiento del niño con cáncer y más o menos de un 10 al 15% para la movilidad del niño y su cuidador. Es decir, que la mayoría del presupuesto de la familia va hacia la enfermedad que está afectada. Claro, pero como Estado, para poder cubrir esto, porque lo que se estaría buscando a través de esta ley es que se puede incluir de pronto la proforma del 2026. Lo que nosotros estamos ahí proponiendo es descentralizar la atención de los pacientes con cáncer. Entonces, ¿qué queremos decir nosotros? Que clínicas de segundo nivel, hospitales de segundo nivel puedan tener capacitación del personal y además tratamiento. Y hay otro tema muy importante, que hay un tratamiento de fácil acceso, de fácil aplicabilidad, que los propios pacientes se pueden aplicar con controles a hospitales. Depende mucho del Claro, tipo pero de lo que yo voy es, por ejemplo, la capacitación o la falta de médicos, porque tengo entendido que no sé si hay los médicos suficientes para poder atender a la demanda. Especializados, no hay. Ya, ahora sí. Ahí se trató un tema de becas, supongamos. Exacto. ¿De cuántos niños, hablando solo de niños, estaríamos hablando que tiene el Ecuador, por ejemplo, porque si ustedes tienen esos datos, de que está padeciendo esta enfermedad? Mira, lamentablemente en Ecuador, y lo dije en la Comisión de la Salud, somos un país sin datos. Nosotros generamos datos de las familias que llegan hacia la Fundación promedio, por ejemplo. Te mentiría si digo un dato exacto, porque además hay niños que no tienen su informe médico temprano. Entonces muchas veces les tratan como otras enfermedades hasta que llegue justamente... O sea, yo pregunto los costos porque aquí yo justamente estaba tratando el tema de Duchenne, también una enfermedad que la sufren los niños, ¿no? Entonces, había un tema de acciones de protecciones porque no se estaría comprando la medicina, el medicamento. Está en una disputa ahí, ¿no? Sí, lo mismo pasa con el... Claro, pero ya lo que yo voy es el rubro que se necesitaría. ¿Por qué? Porque seguramente la Asamblea va a decir, no vamos a poder incluir esto en la reforma presupuestaria, porque si ellos van a incluir algo, tienen que conocer un rubro estimado que se necesitaría para poder cubrir, por ejemplo, estos dos puntos: movilización, el cuidado. Descentralización. Porque no todos los padres están trabajando. Exactamente. Ajá. Nosotros ahí planteamos 3 temas. Lo primero es que sí se incluye en el presupuesto general del Estado, tiene que incluirse. Para el 2026. Cuando se apruebe la ley, ¿no? Eso depende mucho cuando se apruebe la ley. Sin embargo, claro, la temporalidad de la agenda legislativa no la manejamos. Bueno, se puede hacer una reforma, eso no habría problema. Sin embargo, de parte de la comisión decían que era muy difícil integrarlo al presupuesto general del Estado, ¿no? Entonces ahí viene otra forma, que justamente lo habló la asambleísta Sin, que nosotros también lo propusimos, que es el tema de recursos desde los organismos internacionales y la cooperación internacional. ¿Que funciona? Claro que funciona. Ahora, ¿que cubre? No sabemos, ¿no? Entonces, por ahí es importante también plantearlo. Y también hay otro tema y otro método, que es un tema de compra de tratamiento. Es decir, lo que hace actualmente el Estado, estimado Nicolás, es manejar el mismo proceso administrativo de compra de medicinas oncológicas que el APES. Exactamente el mismo. Cuando no es así. No es que tú compras todas las medicinas y tienes embodegado y generas un tema de deuda al Estado o de un presupuesto alto, sino que tiene que ver mucho con los informes temporales de los pacientes. Los pacientes necesitan temporalmente cierta medicina, ¿no? Pero para eso se necesita también un tema de unificación de las fichas médicas de los pacientes que no hay en el país. Hace poco justamente entrevisté a una persona que hablaba de eso, ¿no? De crear una base de datos, que un paciente vaya a un médico y luego vaya a otro y tenga la misma ficha. Sí, la ficha unificada. Exacto, no existe la ficha unificada y es necesario eso. Es necesario, ¿por qué? Porque un paciente que está nuevamente en una provincia, el médico que le trata, le vuelve a cobrar. Y más que volverle a cobrar, porque le vuelve a generar otra... Porque, Sofía, no todos están asegurados. Definitivamente ya, están asegurados. Hablemos de los mejores casos de personas que están aseguradas, que cuentan con un seguro y se van a la clínica privada. Pero resulta que el Estado tampoco le paga a esas clínicas privadas y están con los mismos problemas. Entonces es algo que se da la vuelta. Por eso es importante la ley. Eso es un primer paso. Ya, y hagamos de cuenta que tenemos la ley. Ya, la ley dice, sí, vamos a prevenir y vamos a destinar un rubro. ¿Ese rubro de cuánto va a ser? Claro, habría que ver el articulado que nomás contempla. Nosotros hemos ido con 6 propuestas.
pero definitivamente esto también se tendrá que ver el presupuesto general de la ley, ¿no? O sea, es decir, medicamentos, qué pasa si descentraliza, cuánto costará la capacitación de los médicos. Ese es un dato que se tiene que plantear dentro de todo lo que abarca la ley. Nosotros hemos planteado estos 6 puntos basados en los datos que nosotros tenemos, que creemos que es sumamente importante, y en base a una experiencia de alrededor de 22 años frente al cáncer infantil. Nosotros vamos con el cáncer infantil, pero no solo pasan a los niños, sino a todo claro, a todos los pacientes, ¿no? Y esto sería una prevención, ¿no? Pero cuando hablamos de una prevención... Prevención y tratamiento, no solo prevención. Claro, pero o sea, yo también le veo importante la parte de la prevención, porque las personas no saben que tienen el cáncer hasta cuando no empiezan a sentir las dolencias, ¿no? Hablando de prevención, una persona podría acceder a un servicio de prevención, es decir, quisiera que me haga un examen para ver si es que yo no padezco de cáncer, y que eso sería una prevención. Porque la ley es ley orgánica para la prevención del cáncer. Sí, 1 de cada 2 niños, Nicolás, lamentablemente en el Ecuador, no tiene una asignación temprana, es decir, no sabe que tiene la enfermedad hasta después de mucho tiempo, y eso es lo que causa la muerte. Si es que nosotros sabemos y entendemos que los niños con cáncer, que es lo que nosotros manejamos, tiene un diagnóstico temprano, el niño tiene el 90% de posibilidades de curarse. El problema es que en este país no existe, ¿no? Entonces, hablemos de prevención, ¿no? Esto ya es cuando el niño le ve la enfermedad. Parte de por qué a un niño le da cáncer: agua potable, saneamiento, desnutrición infantil, ¿no? Entonces, es toda una problemática social. Obviamente, entonces es toda una problemática social alrededor. Por eso nosotros tenemos datos de cuántos niños no tienen acceso a agua potable de los niños que nosotros manejemos, que es el 20%, que es altísimo. ¿Y en la comisión cómo va esto? Usted que ha estado ahí, ya va a pasar un segundo debate en la comisión mismo, ¿no? ¿Cómo le ve usted? ¿Cree que sí se podría dar esto? Sí. ¿Cómo ve el apoyo de los asambleístas de la comisión? Mira, yo sobre todo al presidente de la comisión le felicité nuevamente, porque sí veo que es parte importante de la agenda legislativa. Ahora sí hay algo que hay que contar. Dentro de la comisión el debate fue mucho más político, alrededor de la política, que de los pacientes. Y esto es lo que tiene que cambiar, ¿no? Pero ¿quiénes se opusieron, por ejemplo? O sea, no hubo una, porque están solo... Yo escuché que en el caso de Juan José Reyes indicó que no se podía incluir en la profana. De hecho, está pendiente por venir, creo que la próxima semana viene, y le voy a preguntar esto. Sí, a ver, más de oponerse a la ley, porque nosotros solo fuimos a dar datos, pero todavía no hay el debate ni votos en la comisión para esto. ¿Un estimado para cuándo podría pasar el próximo año? Yo creería que debería ser ya, ¿no? Estamos en un tema urgente, depende de la agenda legislativa y cuando llame el presidente a comisión. Pero sí vi muchos asambleístas, supongamos, de la bancada opositora, que hablaba mucho más de la problemática más que de la solución, y esto es preocupante, ¿no? Porque nosotros no fuimos a escuchar un debate político, nosotros fuimos a plantear desde las ONGs que se necesita y abrir espacios de diálogo para que estos 6 temas se traten, ¿no? Y además que estaban especialistas médicos. Y eso es lo que creo que tiene que cambiar. Es difícil cambiarlo, pero ¿de qué problemática hablaban? Supongamos, decían que el gran problema, decían los asambleístas de oposición, que el gran problema era que desvincularon a muchos médicos tratantes sobre este tema el gobierno actual, mientras que en el gobierno de la Revolución Ciudadana tenían... Y eso no es el debate. El debate, claro, políticamente no. A ver, la problemática de los enfermos con cáncer no es ya. Pero no, claro, o sea, sí es verdad que se necesitan más especialistas. Se necesitan, ya. Pero esa parte yo creería que sí hay que ponerlo un poco en el tablero, en nombre del voto de la comisión, y le voy a preguntar a Juan José Reyes también, ¿cuánto es lo que se necesita invertir en esto acá? Sí, y sobre cuántas personas, cuando hablamos de prevención, cualquiera que está aquí puede empezar a desarrollar esa enfermedad y sin saberlo. ¿Cómo podría una persona acceder incluso como un tratamiento a bajo costo? A un diagnóstico temprano. Exactamente, ¿no? Que se lo puede hacer de pasta. Y ahí tiene que ver mucho la ficha unificada. Es decir, si es que logramos tener una ficha y un historial unificado, lo podemos incluir en estaba incluido dentro de la ley ya. Es una propuesta que estaba, por eso nosotros no la planteamos, porque ya está dentro el tema de la ficha unificada. ¿En dónde? En la misma ley. En la misma ley de prevención. En la misma ley de prevención se está tratando, y ya tienen algunos articulados sumamente importantes como esta ficha unificada. Nosotros le hemos pedido desde el segundo
algún tiempo, por eso nosotros no lo planteamos y porque ya estaba propuesto, planteamos 6 puntos distintos, ¿no? Pero ¿por qué es importante? Entonces, porque tú llegas, tienes tu diagnóstico, así estés en Latacunga, te vas mañana a Puerto Viejo y te tratan sobre el diagnóstico del historial. No es que te vuelven a pedir examen, no es que te dan otro diagnóstico. Es lo que pasa en este país, ¿no? Entonces, Nicolás Páez se llama justamente la persona que está impulsando esto de la ficha unificada. Sí, no sé si lo conocen, Nicolás Páez. No. Yo lo voy a invitar a él para que estén los dos, sería interesantísimo, ¿no? Para de cierta forma promover esto, porque él hicieron un evento en el Marrio hace poco que me invitaron, y estaban todos los laboratorios médicos, ¿no? Y trataban este tema de la ficha unificada. Entonces yo le preguntaba, esto es más o menos como llevar una ficha, prácticamente una ficha unificada. Ahora con la tecnología, ¿no? Que la tecnología nos ayuda tanto a cortar pasos, a cortar procesos, debería ser muchísimo más fácil. Pero bueno, eso creo que es urgente y emergente, pero además... Ahora, si yo entrevisto, por ejemplo, al ministro, qué sé yo, el de salud o el IES, los voy a invitar y les pregunto, ellos me pueden responder, ¿sabe qué? Si eso tenemos que evaluarlo, todo depende de los presupuestos, que se apoye la ley. Pero yo siempre soy muy técnico en eso de preguntar cuánta plata se necesitaría, ¿no? Porque eso es lo que se debate en la asamblea, ¿ya? Y eso es lo que Finanzas va a decir, vamos a invertir tanto. Entonces, cuando ellos me vengan y me digan, eso es lo que vamos a ver. Sí, yo lo que dije ese día en la comisión, y fui muy fuerte, creo, y frontal en decirlo, que sin presupuesto, sin dinero, la ley queda solo en buenas intenciones. Y que estamos cansados los ecuatorianos de esto. Somos un país de papel. Tenemos leyes, ordenanzas, constitución, reforma. Somos un país de papel. Entonces, lo primero que dije es, sin presupuesto, todo bien, felicito, pero no funciona. No va a funcionar. Entonces, es algo que tienen que ponerlo como prioritario, como la educación. La educación debería ser el primer punto en el presupuesto general del Estado también, así como la salud. Pero, sin embargo, nosotros desde el tercer sector, de las organizaciones de la sociedad civil, seguimos aportando al desarrollo, y eso es muy importante mencionar. En un país donde no hay datos, tienes una organización de la sociedad civil, la fundación, que genera datos alrededor del cáncer infantil. O sea, la ficha única nos podría ayudar, por decir, para tener ya, estos son el número de pacientes que tenemos. ¿Solca no lo tiene de pronto? No, lo que pasa es que Solca es una institución independiente, ¿no? Entonces, Solca podría tener de los pacientes que ellos tratan, pero quizá en el Bacortiz tienen otra ficha, exactamente. ¿Qué es lo que pasa actualmente con los pacientes oncológicos? Los pacientes oncológicos lo que quieren es que les envíen a Solca, creyendo que ahí hay mucha más atención y ahí existe más rapidez. ¿Qué es lo que pasa? Que se pierde, que está bien, que Solca hace un buen trabajo, pero que se pierde la institucionalidad de la salud, del acceso a la salud eficiente del país y de lo público. Y es ahí donde tendríamos que tener las mejores tecnologías, el mejor tratamiento. O sea, sería también fortalecer lo público para evitar que las personas vayan y el Estado termine pagando tras el día una planilla más alta. Por eso nosotros hablamos de descentralizar, en donde las clínicas de segundo nivel puedan estar capacitadas para atender a ciertos pacientes. Lo que te digo que ¿Qué dicen los asambleístas? Sí, están revisándolo, ¿no? O sea, nosotros fuimos al debate, presentamos datos y presentamos nuestras propuestas y ya depende de ellos aceptarlas o no. Creo que es un buen ejercicio de democracia que se invita a las organizaciones de la sociedad civil, quienes muchas veces hemos hecho un trabajo, sobre todo responsable, creo, alrededor de el cáncer. No somos la única organización que fue invitada, que podamos ser parte de la construcción. Como sociedad civil lo intentamos, no llegó por temas políticos y ahora lo hacen desde la política. No, entonces, pero eso hay que dejarlo de lado, ¿no? Y Sofía, nosotros nos conocemos ya hace algunos años, pero la primera vez que te entrevisté, yo te hablaba también que, bueno, mi mamá también falleció de cáncer. Y yo recuerdo los costos altísimos. Y no solamente la tragedia que se vive en el momento, los temas económicos, es realmente algo traumante porque ves a la persona que va deteriorándose físicamente, y creo que sí es una competencia en este momento urgente que ya se había dado hace rato, ¿no? Y tú dijiste algo y una palabra muy importante que es el deterioramiento también mental. Exactamente. Nosotros parte de nuestras propuestas es salud emocional y psicosocial a las familias afectadas por el cáncer, que de eso nadie habla, ¿no? Exactamente. Entonces nadie habla de qué es lo que pasa después de que el cáncer se desarrolla justamente por preocupaciones. La preocupación es el mejor amigo del cáncer. La salud mental es importantísimo. Te pongo un ejemplo súper claro y directo. ¿Qué pasa con un niño que pierde su pierna y tiene que regresar a su escuela? Cuando no tiene acompañamiento psicológico, cuando no hay socialización a sus compañeros de la escuela,
se vuelve Va a ser también un víctima problema de bullying. se vuelve también un problema de salud mental del país. ¿Qué pasa con una madre que tiene toda la carga del cuidado de su hijo, que el padre, el jefe de familia, abandonó la familia porque no tenía los medios económicos y que tiene todo ese peso encima? ¿Quién le ve a la madre? ¿Quién se encarga de cuidar a la madre? El Estado tiene la responsabilidad de cuidar a los, valga la redundancia, a los cuidadores de los niños, de los enfermos catastróficos. Entonces, mira, yo creo que desde ya cuentas conmigo, Sofía. Yo lo digo públicamente porque esto hay que darle solución. Y nosotros, como medio de comunicación, tenemos la responsabilidad, es parte de nuestra responsabilidad también con las personas que están viendo este programa, que nos siguen, que comparten nuestras entrevistas. Yo me comprometo, y si tú estás de acuerdo, cuando venga Juan José Reyes o hablar con algunos de los asambleístas de la comisión e invitarte, ¿no? Para que cuando esté aquí en la asamblea le puedas también hacer alguna pregunta, y no que esto se quede en papeles y en simples conversaciones y que déjenme ver que ya pasa la Navidad y que el próximo año, porque los días para las personas que son víctimas de esta enfermedad cuenta muchísimo, sí. Y no se esperan la Navidad. Yo creo que ha habido una apertura que la vemos muy bien, ¿no? Del presidente de la Comisión de Derecho a la Salud. Pero de él no depende todo. O sea, depende de los votos de todos. ¿Cuántos de los nueve son en la comisión? Me parece que la mayoría son de ADN, me parece. Vi que existían 3 asambleístas. Victoria de Sindoni es de la RC, ya. De la RC, exactamente. Pero a lo que voy, tienen mayoría ADN que están a favor de la propuesta de Juan José. Tendrían, ¿no? Porque lo de Juan José, yo recuerdo cuando ellos ingresaron a este proyecto de ley, si no me equivoco, ya fue hace más de 2 meses. Sí, yo creo que quien tiene mucho conocimiento sobre este tema es la asambleísta Sin, que es parte de la comisión. Lo vi con muy buenos ojos porque entendía el tema del presupuesto que venía de la cooperación internacional, también todo el proceso histórico de los médicos no especialistas que estaban en una época. Entonces creo que la doctora Sin, porque es médica, tiene mucho conocimiento y creo que es clave que ella también esté en el proceso de la construcción de esto, ¿no? Entendiendo que el gobierno nacional también habló de construir el primer hospital oncológico. Creo que su voz es importantísima en este momento. Y sobre todo porque hablaron ya de construir un hospital para niños con cáncer. Entonces, creo que es importante que personas con conocimiento sobre salud, sobre el tercer sector, sean parte de la construcción. Entonces, esto lo vemos con buenos ojos. Ahora sí, lo que tú dices, el tiempo, el presupuesto y también lo que dije es súper claro, ¿no? El debate en esta ocasión, yo sé que la Asamblea Nacional es política, pero el debate frente a esto no se puede tardar por temas políticos de yo hice, yo no hice, en mi gobierno pasó, en el tuyo no, sino que estamos hablando aquí de lo que tú dices, los días cuentan. Y hay muchos enfermos con cáncer que fallecen todos los días en el país por falta de accesibilidad a medicamentos, falta de tratamiento, falta de presupuesto, por desconocimiento, por falta de educación, Nicolás. Ojo, ¿no? Hemos tenido ejemplos de madres de niños con cáncer que llegan de comunidades indígenas que no hablan castellano y que no tienen una buena atención en el hospital público que les explique cómo cuidar a sus hijos. Entonces también tenemos un tema pluricultural que hay que entender, ¿no? Hablaban ahí de la medicina ancestral, de que hay familias que no se quieren atender. Por eso se requiere educación y socialización, por eso se requiere descentralizar, por eso se requiere instituciones médicas en puntos en todo el país. Bueno, yo desde ya comprometido con esto y yo quisiera, o sea, a mí me gusta ser optimista con todos los temas, pero cuando esté aprobada la ley, que esperemos que se dé con los rubros necesarios y todo lo que se tiene que hacer, no nos encontremos con otra piedra, que es que encontremos ciertos grupos que quieran estar haciendo de los medicamentos su agosto, como ya hemos visto, y en una investigación que yo ya tengo, que ya la saqué también, y le voy a hacer llegar el video justamente con los pacientes de Duchenne, que es como se me fue el nombre en este momento de la enfermedad que ellos padecen, y es un lío, ¿sabes? Sí. Es un lío. Por eso planteamos innovación al acceso de medicamentos, que hay una forma administrativa de compra de los medicamentos oncológicos que te permite ser más transparente, regular la temporalidad y ir entregando siempre. Ojalá no nos topemos en ese momento con otro problema igual o peor. Ojalá. Y ojalá yo esté equivocado. Ojalá. Y me uno a tus esperanzas. Quiero ser optimista y que no pase, que resulte que por ahí hay algunas cositas por ahí, porque cuando yo fui a la asamblea y escuché en la comisión de fiscalización al mismísimo Daniel Salcedo hablando de todas las cosas que habían en los temas de hospitales, la verdad yo quisiera que esto ya espero se haya mejorado y se continúe mejorando. Yo soy optimista en eso, pero ojalá esto no sea una piedra.
Así Ojalá. es. Nosotros lo que hicimos fue dar una voz de acompañamiento a la Comisión de Salud, al Gobierno Nacional, es decir, tienen que contar con el tercer sector. Yo creo que sacar al país adelante requiere de muchos actores y nosotros estamos comprometidos, no importa el gobierno que sea, nosotros estamos comprometidos con una causa que es mejorar la calidad de vida de los enfermos oncológicos. Entonces, cuenta con la Fundación Cecilia Rivadeneira, le dijimos al presidente de la comisión también, lo vuelvo a repetir, la comisión cuenta con la Fundación Cecilia Rivadeneira. Nosotros además tenemos, y tú la conoces, tenemos la fundación, que es una escuela también de acompañamiento psicosocial, de programas de artísticas para niños con cáncer. Cuentan con eso, es decir, nosotros como organización presentamos todo para que podamos mejorar la calidad de vida de los enfermos oncológicos, y sobre todo a los niños con cáncer y sus familias. De verdad, muchísimas gracias, Sofía. Y esto va a tener una segunda parte, porque lo seguiremos analizando aquí en El Dato para sobre todo encontrar soluciones, Sofía. De verdad, muchísimas gracias por acompañarnos a nosotros. Y ustedes, queridos ciudadanos, gracias por seguirnos a través de las redes sociales. Nos vemos en un próximo programa. Muchas gracias. Gracias. Tu voto por Ecuador. Si tienes entre 16 y 18 años o más de 65, eres miembro de las Fuerzas Armadas o de la Policía Nacional en servicio activo, persona analfabeta, persona con discapacidad o extranjero que reside legalmente al menos 5 años en el país y estás inscrito en el registro electoral, ejerce tu derecho al voto facultativo el domingo 16 de noviembre. CNE, Referéndum y Consulta Popular 2025. La decisión es tuya. Encuentra los anexos, estatuto y más información en cne.gov.es y la CNE App.